Somos los administradores de este mundo. La creación manifiesta la divinidad. ¿La divinidad de qué? No lo nombran, ¿verdad? Todo en la vida está interconectado. Arrepentirse y volver. No sé a volver a qué, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a volver? ¿Quién es el que vive? ¿Cuántos están contentos? ¿Quién me regaló una sonrisa? Hay victoria. Éxodo capítulo 20. ¿Quién es el que vive? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Éxodo 20 del 1 al 17. Vamos a leer, amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad desde los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en... Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra el prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Asimismo puede sentarse, gloria a Dios. Brindarle un hermoso aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay victoria. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Estamos en victoria. Amén. Fíjense que hemos venido hablando 3 domingos acerca de la soberanía de Dios, amén. Y hablamos el domingo pasado, hablamos de la ONU, ¿verdad? Hablamos un poquito de los objetivos de la ONU, hablamos de la convención que fue en noviembre del año pasado, la COP27, donde la crisis climática, hablamos de que allí hubo un acontecimiento que marcó la historia, que ha marcado la historia porque se reunieron líderes internacionales, líderes religiosos de mucho poder, ¿verdad? Y se unieron nada más y nada menos que en Egipto, ¿verdad? Y ellos a su vez fueron al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí proclamaron 10 mandamientos, imagínense. Y fíjense que en esta cumbre climática, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se reunieron nada más y nada más. A mí cuando yo leo los líderes religiosos que se reunieron y tiene una connotación espiritual y tiene una connotación también bíblica, que justamente se van a reunir en el monte del Sinaí y van a decretar 10 nuevos mandamientos, donde se reúnen los líderes del Islam con el judaísmo. Dice usted, dos que no se llevan, que son totalmente opuestos, totalmente opuestos.
Se reunieron los cristianos evangélicos. Alaba lo que él vive. Se reunió el Papa. Entonces tenemos que se reunieron esas personas y comenzaron a declarar sus 10 mandamientos. 10 mandamientos que iban a regir la humanidad. Pero resulta y acontece que llama poderosamente la atención que ahí no nombraron a Dios de ninguna manera. Dios no lo nombraron. No hubo nombramiento de Dios. Entonces usted dice, wow. Y la gente lo vio, incluso gente importante, sobre todo en nuestro gremio cristiano evangélico, que firmó ese pacto, esa carta la firmaron. No solamente, imagínense usted que el Papa firma, que es el mayor representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, que tiene un respeto, digamos que, o una categoría, ¿verdad?, bastante alta. Y también los cristianos evangélicos firmaron ese decreto. Entonces tú dices, wow, ¿dónde fue que bajó Jehová? ¿Ustedes vieron todo lo que pasó cuando Jehová bajó para dar los 10 mandamientos? El pueblo no se podía acercar ni siquiera al cerca del monte. Tenía que tener límites. Había unos límites porque no podían traspasar ese lugar, porque iban a morir, iban a perecer. Cuando decía perecer es que iban a morir. Y vino estas personas y se reunieron con, obviamente que eso hay una connotación espiritual atrás, ¿verdad? Porque eso es la preparación para el anticristo. El anticristo va a venir a decir, todo es paz, todo es amor, todos nos comprendemos, todos nos aceptamos. No es que usted no tiene que aceptar a la gente, usted puede respetar a las personas con sus pensamientos, sus religiones, por llamarlo de cierta forma, porque hay que tratar de meterlo en un cajón, ¿verdad? Nosotros sabemos que los que creemos en Cristo Jesús, que creemos que Jesús es el Mesías, que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, porque ese es el basamento de la fe del cristiano evangélico. El cristiano evangélico, su fe fundamentada en que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y fue a preparar morada en los cielos para nosotros, y que va a regresar a buscar ¿qué? A una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, viene que en el rapto. Ya dicen que el rapto ya no viene, que el rapto que vamos a pasar en tribulación. Y bueno, irán a pasar ellos. Pero yo sé que yo no voy a pasar gran tribulación. ¿Cuántos de los que están aquí no van a pasar gran tribulación? Amén. Entonces, vemos cómo ellos cambian la temática de las cosas, ¿no? Entonces estas personas se reunieron en el monte Sinaí. Yo cuando leí en el monte Sinaí, yo, santo Cristo poderoso, eso fue muy sonado el año pasado. Pero a través de esa agenda se establecieron varias cosas, y yo quiero leer los 10 mandamientos que estos líderes religiosos, ¿verdad?, se reunieron tan amablemente a crearlos. Y dice, número 1, somos los administradores de este mundo. ¿Dónde está Dios por ahí? Por ningún lado. Por ahí están aunque hay una lámina que tiene los mandamientos, ¿no? Y dice, somos los administradores de este mundo. Número 2, la creación manifiesta la divinidad. ¿La divinidad de qué? No lo nombran, ¿verdad? Porque como había varias religiones, no podían decir a quién iban a hacer la divinidad. Generalizando, ahí vamos a meter todos los dioses con D pequeña, no el Dios que hizo los cielos y la tierra. Número 3, todo en la vida está interconectado, es decir, ahí todo te pasa por un ciclo, no hay Dios por ahí porque, no sé, se abren energías, se abre un portal, y todo lo que sea portal y todas esas cosas parece mentira, pero al ser humano le gusta lo místico, lo misterioso. Porque sabe que en lo misterioso y lo místico, en lo que es lo oculto, está el diablo. ¿Sabía usted eso? Por eso que cuando uno oculta cosas que no debe ocultar, ¿está qué? Estamos adorando al diablo. Estamos haciendo cosas que el diablo le agrada, no a Dios. Amén. Entonces dice, 4, no hagas daño. Muy bien, eso me parece bien, ¿verdad que sí? Vamos bien. Dice, cuida el mañana. Cuida el mañana, pero no sabes cómo lo vas a cuidar. Dice, número 6, elévate por encima de tu ego por nuestro mundo. Cambiar nuestro clima interior. Clima interior. ¿Cuál es el clima interior que usted va a cambiar? Fíjense
que qué es lo que hablamos nosotros del clima interior. El Espíritu Santo de Dios es el que cambia nuestras vidas. ¿Sí está viendo? ¿Están entendiendo lo que está pasando? O sea, están desechando lo que es Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Está desechando el Espíritu Santo, que fue el que dejó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que cuando Jesús asciende a los cielos, sube a los cielos, ¿verdad? Después del tercer día que murió, caminó ¿cuántos días? 10, 20, ¿cuántos días caminó por la tierra? 40 días, visiblemente. Caminó y luego de los 40 días ascendió a los cielos. Eso está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 un poquito. En Hechos capítulo 1 usted va a leer allí la ascensión de Jesús. Es decir, subió en cuerpo, no es que dejó el cuerpo, dejó la capa, no. Él subió a los cielos y fue a preparar morada para nosotros. Pero venía alguien, cuando él le dice, no los dejaré solos, sino que dejaré al Espíritu Santo de Dios que lo guíe a toda verdad. Ese va a ser nuestro compañero, nuestra guía, el que nos va a dar discernimiento, el que nos va a guiar, el que nos va a hacer entender que estamos haciendo mal y que no estamos haciendo mal. Por eso es que habla la palabra, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando Jesús se va a los cielos, desciende el Espíritu Santo, es decir, baja el Espíritu Santo y entra en nuestro corazón. Por eso cuando usted acepta a Cristo y cuando usted aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma, entró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios entró a cambiar y a transformar su vida, su mente, su corazón, su forma de pensar, de actuar, de manejarse. Ya usted tiene que ser una persona diferente. Cuando tiene una relación con Dios, con Jesús, y Jesús entra en nuestro corazón, hay un arrepentimiento de ¿qué? De pecados. Nosotros primeramente nos arrepentimos de pecados. Si no hay un arrepentimiento, yo puedo hacer la oración de fe. ¿Qué significa la oración de fe? La oración de fe es aquella oración que nosotros hacemos diciéndole, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma, me arrepiento de mis pecados y entra a mi corazón. Entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Esa oración no es tan sencilla como la gente piensa. Hay gente que dice, póngala ahí a repetir. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque debe haber un arrepentimiento de pecado. Yo debo reconocer que soy pecador. Cuando yo reconozco que soy pecador, a partir de ahora, yo debo tener un cambio en mi vida. Yo no puedo ser la misma Leticia de siempre. Ya mi vida tiene que ser diferente. Yo me arrepiento de mis pecados y digo, voy a aceptar a Jesús, a ese hombre que yo no conozco, porque la gente cuando acepta a Jesús no lo conoce. Le están mostrando a Jesús, pero uno dice, yo quiero un cambio, mi vida necesita un cambio. Y cuando uno acepta a Jesús, viene a morar el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí. Y comienza el Espíritu Santo a moldearnos, a decirnos qué es correcto, qué es incorrecto, qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo mal. Y comienza a corregirnos, amén. Porque si fuesen los tiempos de antes, ya no hubiese matado hace rato. ¿Cuántos dicen amén? Tan bello que es nuestro Dios, que es tan misericordioso, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que Él nos corrige y nos da oportunidades. Pero no abusemos de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros los creyentes, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, queremos abusar de la gracia de Dios. ¿Y qué significa abusar de la gracia de Dios? Bueno, porque yo peco, entonces como Dios me perdona, yo sé que Dios es misericordioso. Y entonces vuelvo otra vez a cometer el mismo pecado. Y vuelvo y lo hago un poquito más grandecito. Y ya como Dios me perdonó, lo vuelvo a hacer otra vez, otro poquito más. Entonces abusamos de la gracia de Dios. La gracia es el perdón que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Pero no podemos abusar de la gracia de Dios, porque Dios también castiga. Porque yo sé que eso es malo y yo debo corregirme. Y si yo lo practico, va a llegar un momento que hay gente que tiene cauterizada su mente y su corazón. Cauterizado significa que ha pecado tantas veces que ya no hay nada. No hay cambio, no hay nada que hacer. Entonces no lleguemos a ese estado es horrible, muy feo. He conocido personas con eso, es muy feo.
porque creen que están bien y siguen pecando y se arrepienten y vuelven a hacer y se arrepienten y vuelven a hacer. Si Dios conoce. Eso es delicado, muy delicado. Entonces, cuando volvemos a la Agenda 2030, en la crisis climática que hubo el año pasado, en noviembre, donde se reúnen estos grandes hombres, ¿verdad?, líderes que tienen un montón de gente por detrás siguiéndolos con su ejemplo, con lo que creen, y comienzan a dar los 10 mandamientos. Usted dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en esos 10 mandamientos? ¿Dónde está Jehová de los ejércitos en esos 10 mandamientos? Y dice el 7, cambiar nuestro clima interior, arrepentirse y volver. No sé a volver a qué, ¿no? Pero ¿a dónde vamos a volver? Entonces, Cristo nos dice arrepentir nuestros pecados y caminar por el camino estrecho, por la senda misteriosa de Jehová, de los seres, el que nos corrige y el que nos hace llegar a un término agradable, un término de honra, que es la salvación y la vida eterna. Porque para eso estamos aquí sentados, ¿sí o no? Usted y yo estamos sentados aquí en este lugar, no nos quedamos durmiendo en la casa, arropados, porque creemos que hay un Dios vivo. Y creemos un Dios que debemos honrarle, que debemos esforzarnos, que debemos ser valientes. Yo sé que todos, ¿cuántos querían que haberse quedado durmiendo? Todos no queríamos quedar durmiendo, ¿sí o no? Hay gente que está cansada, sí. Pero cuando ya tú entiendes, y ahí voy a la soberanía de Dios, cuando tú pones a Dios en soberano, en primer lugar en tu vida, mira, el cuerpo te puede pedir cama, te puede pedir 800 cosas, dormir, no sé, desayunar. Pero cuando nosotros ayunamos los días de domingo, ¿verdad?, para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no ayuna, va a comenzar a ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él se lo merece, ¿sabe? Primeramente es para nosotros, para gloriar a Dios, amén, para bendecirle y darle gracias por su misericordia, su bondad y su eterno amor. Ojo, sé que hay personas que están enfermas y que solo pueden ayunar hasta cierta hora. Pero los que estamos sanos tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces fíjense que cuando tú ves que estos hombres importantes, muy importantes, influyentes, sobre todo influyentes, que se acomodaron y dejaron a Dios por fuera de la ecuación. A Dios no lo podemos dejar fuera de la ecuación. Él es soberano, por eso que hablamos de la soberanía de Dios. Dios tiene que estar en primer lugar en todo. ¿En qué primer lugar pusieron a Dios cuando redactaron estos 10 mandamientos? En ningún lugar. Hicieron caso omiso, o sea, lo dejaron tan tapado que no se viera. Y dice, cada acción importa, usa la mente y el corazón abierto. Usa la mente y el corazón abierto. Y era para implementar todo lo que se está implementando ahorita. ¿Qué están implementando ahorita? Ideología de género. Debes aceptarnos, abre tu corazón y sea abierto a las nuevas cosas. Sea abierto a lo que va a venir, a lo nuevo que puede venir, porque ahora hay una moda, tanto en los liceos, en los colegios, en los trabajos, en la sociedad, que ser homosexual, lesbiana, estar con un anciano con una niña o una anciana con un niño es normal, porque es lo que primero dicen ahora, cómo te percibe, cómo te ves. ¿Qué significa percibirse? Significa verse en el espejo, y si yo, Leticia, me veo como un hombre, entonces yo tengo que ser, yo soy un hombre, yo me percibo como un hombre. Dios nos hizo con características bien específicas. Todos nuestros órganos están específicos para el género que tenemos, femenino o masculino, masculino o femenino. No hay nada que se parezca. Incluso cuando ustedes sacan la sangre, los cromosomas son totalmente diferentes. Cromosoma de hombre y cromosoma de mujer. Ni siquiera la sangre, o sea, ahí no pueden hacer nada. Podrán operarse, cambiarse, colocarse ciertos atuendos, ciertas cosas, se operan, se quitan cambio de sexo, de órganos genitales, para poder parecerse a lo que ellos se perciben, pero nunca lo logran. Y cuando nosotros vemos esta agenda,
y que ellos quieren impactar, porque ellos decían que querían impactar. Cuando yo comienzo a leer mucho sobre esto, dice, ellos quieren impactar el mundo con un cambio, pero la gente no entendía lo que venía el cambio, y es lo que ellos querían, abrir la mente de las personas para decir que todo puede ser posible, todo es amor, todo es comprensión, vamos a aceptarnos, vamos a amarnos. Sí, la iglesia evangélica o la palabra de Dios, la Biblia, no está en contra de aceptarse, pero lo que dice el Señor sí, que hay que repudiar el pecado, sí. Nosotros como cristianos evangélicos respetamos las decisiones de cada persona, conforme a lo que dice la palabra. Y aceptamos si una persona quiere ser homosexual, quiere ser lesbiana, nosotros respetamos eso, pero no aceptamos su práctica, su pecado. Ahora quieren decir, y me causó mucha admiración, cuando decían que es que Dios, Jesús, ama a todos los pecadores, y que el Señor es amor, y por eso que Él es amor. Ojo, hasta iglesia cristiana evangélica, no estoy hablando de catolicismo, estoy hablando de iglesia evangélica, que tenemos la palabra de Dios, que se supone que tenemos la luz, la revelación de la palabra, diciendo que Dios es amor y que Dios es comprensión. Él comprende, Él entiende y Él acepta. Sí, Él acepta al pecador, porque Él vino a buscar no a justos sino a pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor vino a buscar a pecadores, pero no, Él viene a buscar pecadores, pero no su pecado. Porque cuando tú y yo llegamos a Cristo, nosotros nos arrepentimos ¿de qué? Del pecado. Y me acepta a mí, ¿sí o no? Me acepta como su hija, me adopta como su hija, nos adoptó como hijos, pero no quiere que sigamos practicando lo que hacíamos antes. Evidentemente no, porque me sacó de las tinieblas a la luz, esa luz admirable donde tú y yo tenemos que resplandecer. Y dice la palabra de Dios que Él nos sacó, nos limpió del lodo cenagoso, porque el pecado huele mal, el pecado afea, pone a la gente fea. ¿Sabía usted eso? ¿Usted quiere ser bonito? Hay que andar en rectitud con el Señor. ¿Quiere tener gracia de Dios? Hay que buscar al Señor, porque el pecado afea, el pecado pone fea a la gente. Adicionalmente que lo pone a feo físicamente, que yo sé que usted pensó en eso. Lo afea espiritualmente. Está atado, hay una atadura. El pecado nos ata, no nos hace ser libres, no nos hace disfrutar de la libertad que nos dio Jesús. ¿Sabe que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario nos dio esa libertad de poder ser llamados hijos de Dios? Él nos dio libertad. Ya el pasado, el pecado que yo podía haber tenido, el pecado que yo pude haber cometido, ya no me va a atormentar como pudo haberme atormentado en el pasado. Porque dice la palabra de Dios que Jesús viene a perdonar y echar lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Él no los saca de ahí. ¿Sabe quién los saca de ahí? Satanás. Para decirnos que tú eras esto, tú eras aquella, ahora te tiras de santa, pero tú hacías esto, hacías aquello, bien malo que era, bien no sé qué. No importa lo que te digan, pero es que Cristo vino a transformar mi vida. Sí, yo era eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo era así en un tiempo. Yo era así, pero Cristo vino a transformar mi vida. Y yo quiero decirte algo, que es algo que se está viviendo. Mucha gente tiene depresión, mucha gente tiene falta de perdón porque no se perdonan a sí mismos lo que cometieron. Pero déjame decirte, si Jesús te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? No tenemos que aprender a perdonar, tenemos que tener destreza y habilidad mental, porque Dios dice, sé manso como una paloma y ¿qué? Y astuto como la serpiente. Él nos manda a ser astuto. ¿Por qué? Porque Satanás viene con su astucia de maligno, ¿verdad? A traer un pensamiento a nuestra vida para destruirnos. Pensamientos destructivos, pensamientos negativos. Tú no puedes, mira lo que te hicieron en tal parte, sucesos que pasaron de niñez, sucesos que pasaron presente y que no te dejan avanzar en la vida. Cuando Cristo nos liberta, nos rompe las cadenas. Que sí, nos arrepentimos de muchas cosas que no debimos haber hecho. Sí, ya, listo, ya,
pasado, pasa esa página. Pero Cristo viene a romper cadenas de opresión en nuestro corazón, que no nos deja avanzar, cadenas de negatividad, de pobreza, de miseria. El diablo siempre ha querido que tú y yo estemos en miseria, que te hemos metido sumergido en la tristeza, te hemos sumergido en aquel dolor que me hizo fulano de tal. Es que mira cómo me humilló, cómo habló, cómo me golpeó, cómo me hizo. Pero Dios, cuando viene Jesús a nuestro corazón, viene a transformar nuestras vidas. Él vino a pagar nuestro pecado. Él fue molido por nuestros pecados. Cuando tú escuchas y lees la historia y lees la Biblia, y cuando los científicos comienzan a investigar cómo murió Jesús, dices, wow, Él no se merecía morir por mí así, de esa manera. ¿Y cuántas veces volvemos a crucificar a Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces no lo crucificamos nuevamente con nuestro mal comportamiento? ¿Cuántas veces lo volvemos a sacrificar? ¿Cuántas veces ignoramos ese sacrificio tan hermoso? No deberíamos estar, pegaditos al Señor. Por eso no se nos puede olvidar. Y cuando tú ves que esta cumbre climática, con toda la buena intención del mundo, ¿verdad?, crea esos 10 mandamientos donde saca a Dios de la ecuación, donde Dios no existe para nada, donde no existe el temor de Dios para poder conducirte en este mundo, sino que comienzas a aceptar cosas, comienzas a aceptar el aborto como un beneficio. Yo decía, Señor, ayúdanos, porque decía que el aborto era un beneficio social. Aceptar el aborto es un beneficio social. Imagínense ustedes, es semejante cosa. Esta agenda, fíjense, persigue, número 1, que no tengamos a Jehová de los ejércitos como el único Dios, y no exista un reconocimiento de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y que solo a través de Él podremos obtener salvación. No hay otro Dios. No hay el arcángel Miguel revuelto con el Gabriel. No. No hay otro Dios, no hay otro Dios que no sea el Mesías. El Mesías fue Jesucristo, es Jesucristo, aunque algunos lo estén esperando, y podemos orar por el pueblo de Israel para que acepte a Jesús como el Mesías, porque todo está. Es necesario que pase la guerra, sí, es necesario que pase la guerra, pero es necesario que ellos acepten al Mesías, que acepten a Jesús, todos aquellos que puedan aceptarle, y que le dé la valentía a aquellos judíos mesiánicos. Mesiánico significa que ya aceptaron a Cristo como Salvador, ellos puedan predicar la palabra ya en Israel, porque es necesario. Y cuando nosotros, lo que busca esta agenda es que eliminemos totalmente a Dios, y cuando eliminemos a Dios, por supuesto que no va el reconocimiento de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, y que solo a través de Jesús podemos nosotros ser salvos. No hay María Santísima, no hay Virgen de Coromoto, Virgen de la Luciteña, no hay. No hay nadie a través del cual podemos nosotros ser salvos, sino a través de Cristo Jesús. Amén. Y dejándonos transformar por su poder y por su gracia, su misericordia, su bondad y su eterno amor. Segundo, que perdamos los pocos valores que existen en la sociedad. Cuando usted ve una juventud que no tiene valores, que ahora los papás, y yo cuando veo en los maestros que los alumnos se comen a los maestros, y cuando van y le mandan la nota a las mamás en los cuadernos, las mamás vienen y se tragan a los maestros también. ¿Eso existía antes? No. Había un respeto. Ojo, no quiere decir que las cosas injustas no se puedan hablar, no reclamar, hablar. Pero ahora no le puedes decir corregir al hijo, no le puedes corregir al hijo, tenga la edad que tenga, porque te metes en problemas. Los pocos valores que tiene la sociedad, eso es lo que busca esta agenda, eliminarlos. Tenemos una juventud de cristal, que si usted, unos adolescentes, que si usted no le da, lo deja estar en el celular hasta la noche, ofendidísimos, ofendidos de por vida. En las casas hay reglas y deben existir reglas. Y eso se lo digo a los papás, porque los papás también están flexibles, demasiado flexibles, hasta con los niños. Yo me meto un adolescente un poquito para arriba, no quiero bajar un poquito más abajo.
No quiero bajar más abajo. Pero tenemos que entender que esto es lo que está buscando todo esto. Que no hayan valores, que niños que no lean, sino zúmbale el celular para que te entretenga. No leas la Biblia, no leas cuentos que sean lecturas adecuadas a los niños que puedan ayudarlos a desarrollar su inteligencia, su razonamiento. Porque tu raciocinio, para que ellos puedan tener la habilidad de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que tú como papá, tú como mamá, tienes una gran responsabilidad. Y si eres cristiano, más aún. Porque tú tienes que enseñar a tus hijos. No es la iglesia hace un 10%, venga y le digo. Usted hace el 90%. Las maestras de escuela dominical hacen el 10%. Usted es el que hace el otro porcentaje, y bien grande, por cierto. Tiene una gran responsabilidad de sentarse con sus hijos. Vamos a leer un momentico que te dieron de clase hoy. Ay, vamos a repasar esto. Ay, sí, ¿dónde dice eso? Ay, dime qué te hablaron. Ay, te hablaron, no sé, de Moisés. Ah, bueno, dime dónde te dice eso. Ay, vamos a buscar en la Biblia a ver si es verdad. Ese tipo de cosas a los niños les gusta. Y hay que hacerlo, hay que repasar con los hijos, hay que orar con los hijos. Que los hijos vean que usted tiene a Dios en el puesto que le corresponde, que es soberano en su vida. Una de las cosas que persigue esta agenda es que no haya familia, que el núcleo familiar se pierda, que no haya papá, mamá, hijos, sino ahora papá, hijos, mamá, hijos. Es decir, que dos hombres críen, uno se haga llamar mamá y otro se haga llamar papá. Cuando vemos al principio del que se hizo el mundo, Dios hizo a Adán y sacó su costilla de Adán para hacer a Eva. Y la sacó del lado, valga esta acotación, no para que vaya detrás del hombre, sino que vaya al lado del hombre. No para que el hombre la maltrate o pase por encima, la humille por encima, no. La hizo al lado como ayuda idónea. Ni tampoco la mujer para que sobrepase al hombre. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es mayordomo en su hogar. Es el mayordomo, por lo cual el hombre tiene una gran responsabilidad. Está Cristo como cabeza y luego viene el hombre del hogar como sacerdote del hogar, el cual debe dar el mayor ejemplo. Esto no es tema de ahorita, pero Dios sabe por qué. Y es que el hombre tiene que ser ejemplo en todo para su esposa y hijos. Y debe tener la cabeza. La mujer no puede ir por encima del hombre, porque esa responsabilidad se la dio fue al hombre, no a la mujer. Por eso son ayuda idónea, para que estén al lado, estén negociando, estén con una relación hermosa. Y cuando una cosa no le gusta a otro, por supuesto que va a haber muchísimas cosas, se habla. No es que voy a poner una mala cara porque yo soy bravo. No estoy hablando con mundanos, ¿no? Por si acaso. A mí esa palabra no me gusta, pero no estoy hablando con gente del mundo, sino con cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria, aplauda que Él vive, yo. Apláudale que Él vive. Él reina. Porque las cadenas caen por el poder de la sangre de Cristo. Y no es mi humanidad, sino que ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Entonces cuando esa carne maluca, porque esta carne es maluquísima, malísima, no quiere hacer lo que le da la gana, no, ella tiene que sujetarse al Espíritu que habita en mí. Señor, ayúdame. Señor, clamo a ti, Señor. Dice el Salmo 46, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero mire, Dios es nuestro amparo y nuestra. ¿Qué es amparo? ¿Qué es amparo para usted? Cuéntame. Cuidar. Entonces, ¿cómo? Abrigar. ¿Quién es el que me protege y me abriga? Es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando mi carne quiera levantarse, yo debo clamar a Jehová. Es necesario que yo proclame la palabra. Hay algo muy importante que debemos hacer y que no estamos haciendo, no como se debería. Que en todo tiempo debemos proclamar la palabra.
Tenemos un dolor, Señor, gracias, Padre, te amo, te glorifico. Tú eres mi sanador, por tu llaga fui sano, libre. Señor, se levantó el que estaba mi trabajador o mi compañero de trabajo, mi maestro, mi profesor. Señor, tú tienes el control de esta situación. Señor, yo te amo, te glorifico, te exalto. Tú eres mi Dios, tú eres el que diste tu vida en rescate por mí. Y comienza a proclamar la palabra. Porque así huirán los demonios. Porque si hay demonios que nos atacan, sí, claro que sí. Hay dardos de Satanás. Claro que sí, nos pone dolencia, nos pone dolor. Ahora con estas enfermedades explosivas, le digo yo, porque no te puede salir una pepita aquí, porque ya cuando vas al médico es cáncer y terminal, porque para rematar es así. Ni siquiera te dan oportunidad de poderte hacer algo. Entonces estamos viviendo un tiempo donde el enemigo sí está luchando con la carne, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que estar activos, estar presentes, que nuestro espíritu tiene que ser más grande que la carne. Señor, si entra mal humor a ti, o entra depresión, o entra momento de tristeza, usted debe tener la potestad de poder reprender, atar y enmudecer a Satanás. Satanás entra a nuestra mente con un pensamiento. El campo de batalla es la mente. Y si usted y yo no estamos alerta, bueno, ese pensamiento se casa, tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos. Y cuando usted ve, está, mira, para abajo. Descendencia de generación en generación, generación en generación, de maldición y no de bendición. Entonces, esta Agenda 2030 busca eliminar el núcleo familiar. Busca allí Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Fíjense que ahí vemos varias cosas y nos sirven para esto que estamos hablando. Fíjense, dice, primero, estas palabras, que son las palabras de quién, de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos que Dios les mandó, la manera que debe amar, porque este capítulo 6, si usted va al principio, dice el gran mandamiento. A ver, se lo leo. Dios mío, ayúdame. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, el Señor está mandando que sus estatutos sean obediencia. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer bendición en tu vida. Por eso decía que los papás tienen una responsabilidad bien grande, y es enseñarle el temor de Jehová a sus hijos, a sus nietos, las abuelitas, a sus nietos, las tías, a sus sobrinos, a sus sobrinas. Porque en todo que usted tenga un familiar, usted tiene que enseñarle la palabra. Amén. Porque usted es parte de esa luz tiene que brillar. Esa luz tiene que permanecer encendida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando hablamos de proclamar la palabra de Dios. Es necesario que tú proclames la palabra de Dios en todo tiempo. Venga pensamiento negativo, Señor, tú eres mi guardador. Hay gente que le acosa el pensamiento de la muerte y están aquí. Hay gente que le acosa el pensamiento de enfermedad. ¿Sabe que el enemigo también nos enferma psicológicamente? ¿Saben? El enemigo toma control de nuestra mente y podemos sentir en el cuerpo el dolor. ¿Tan grave? Sí, tan grave. Entonces usted y yo tenemos una guerra espiritual que pelear. Yo quiero que tú entiendas que nosotros tenemos que pelear una guerra espiritual. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de la venida de Cristo. Cristo viene sin ningún retorno. El Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Por lo tanto, Satanás está muy esmerado
muy atento, con un propósito bien firme de desviarte del camino del Señor. Y de que tu mente sea bombardeada con cosas negativas, con cosas que practiques el pecado, con cosas que no, tranquilo, practica esto, que eso no importa, eso no hace nada. Eso es, vamos a coquetear con el pecado, como le digo yo. No se coquetea con el pecado. Con el pecado se le dice no, porque si no, el que pierde es uno. Si usted coquetea con el pecado, perdemos somos nosotros los que coqueteamos. Si yo coqueteo con el pecado, pierdo yo. Y no podemos, tenemos oportunidad de perder. Tenemos que ganar. En Cristo tenemos que ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Le decía, la eliminación del núcleo familiar, padre, hombre, madre, mujer e hijos. Que no tengamos valor por la vida, aceptando el aborto como un bien social. Es que la humanidad no aguanta más niños. Es que Dios, la gente conoce que tú no puedes, ese niño no se ha formado porque apenas tiene una semana. No, Señor. No, el aborto, nosotros no podemos, dice de los mandamientos que dice, no que matarás. Y cuando tú te practicas un aborto, estás matando una criatura, una vida que apenas se está formando. Sí, hay gente que toma de ahí, es que apenas se está formando. Y yo quiero que sepas algo. Yo sé que hay personas que no se ha perdonado, tal vez no, se practicó un aborto. Pero yo quiero decirte algo. Dios, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Cristo nos perdona nuestros pecados. Porque por ignorancia se pudo hacer, por ignorancia lo hiciste. Pero hoy que conoces a Cristo, Dios restaura, Dios sana el corazón, sana las heridas. Y muchas veces el pensamiento te ha torturado, pero quiero decirte que Dios te dio libertad y que recuerdes que Él pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Él lo pagó en la cruz del Calvario. No hace falta que tú lo pagues torturándote. Ese pensamiento que viene a ti no es de Dios. Amén. Dice aquí, y quinto, son muchísimos, pero quiero solamente sacar unos cuantos. Lograr la igualdad de género y empoderar a toda la mujer y las niñas, etc. El aceptar lo de la igualdad de género, y yo creo que busque ahí, bueno, no sé, eso no lo voy a poder leer, pero voy a leer uno más chiquito. Levítico 18:22. ¿Quién me busca Levítico 20:13? ¿Otra persona? En Génesis 19, anótele lo que estén anotando. Génesis 19 del 1 al 11. Traiga su cuadernito y su lápiz para que no pierda la oportunidad de poder revisar la palabra. Amén. Levítico 18:22. ¿Quién me lo va a leer? Hermano Omar Uribe. Ajá. Ahora Levítico 20:13. La hermana Nardis. Romanos capítulo 1, 26 y 27. Hermano Juan Carlos. Romanos capítulo 1, 26 y 27. Ok. Fíjense, en resumen, le voy a hacer el resumen de Génesis capítulo 19. Fueron los ángeles del Señor a salvar a Lot. Ese lugar era Sodoma y Gomorra, un lugar lleno de perversión, de hombres y mujeres pervertidas en relaciones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, orgías, todo lo feo que usted pueda conseguir por ahí. Había allí, y mandó 2 ángeles del Señor, y los hombres perversos le pidieron a Lot que le diera, que sacara esos 2 ángeles que habían tocado su puerta y estaban dentro de su casa, para poder tener relaciones sexuales con esos ángeles, para poderlos violar. ¿Sí? Imagínense la perversión del mundo. ¿Y qué estaba pasando? Había homosexualismo y lesbianismo, porque eran hombres que estaban buscando a otros hombres. Entonces, desde el principio, cuando Satanás vino a matar y a destruir, Satanás vino a dañar lo que Dios había hecho perfecto. Amén. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Clarito lo dice el Señor.
No te echarás es tener relaciones sexuales, ¿sí? Con otro hombre, como lo haces con una mujer. Evidentemente bajo el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo haces bajo el matrimonio y lo haces bajo el noviazgo como ahora, que vamos a conocernos, que porque ahora hay que vivir el noviazgo así, relaciones sexuales fuera del matrimonio, si eso se hace, están en fornicación. ¿Aló? ¿Quién vive? ¿Se me fueron? Aleluya. ¿Quién es el que vive? Por eso que debemos que estar bajo la fortaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el noviazgo hay que vivirlo bajo los reglamentos del Señor, con el temor de Jehová. ¿Sí? Con el temor de Jehová se puede vivir un noviazgo en Cristo Jesús. Amén. Entonces cuando vemos aquí Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se acuesta con otro hombre, como lo hace con una mujer, abominación se hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Fíjense que era tan letal, tan contundente, pecado, muerte. Si había homosexualismo, esto habla también de mujeres, ¿no? Que si había esto, había muerto sobre esas personas. Y ahora en los liceos, en los trabajos, ya los hombres casados de 50 y pico, 60 años, con sus esposas establecidas, sus hijos establecidos, y que le dicen la gente, bueno, de repente surgió que el hombre le gustan los hombres. Y se está viendo muchísimo, pero en toneladas. Y divorcio en toneladas. Esto es lo que busca la aceptación, el corazón abierto con los nuevos mandamientos que hicieron, para que la gente no se escandalice, sino que sea aceptado. Ay, sí, él vivía una opresión muy grande en su vida, tenía que ser libre, condicionando, exacto, poniendo las condiciones para que sea aceptado, no de manera brusca o de manera escandalosa, sino de manera cordial. Porque Satanás, el anticristo, viene a traer eso, a venir a ser aceptado cordialmente. No como aquí estoy, soy Satanás con los cachos afuera. No. Es más, el diablo no se presenta feo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, se me enfrentó el diablo con los cachos. Él no se va a presentar así, se presenta bien bonito, ¿yo? Y bonita. Bien bonito, bien bonita, porque el pecado siempre se va a presentar muy bonito, codicioso, apetecible. Amén. Así que no se deje llevar por las apariencias. No se deje llevar por las apariencias. Hay que orar, hay que pedir al Señor discernimiento. Señor, guíame. Para eso le dio ¿qué? ¿Qué le dio el Jesús cuando ascendió a los cielos? ¿Que bajara qué? El Espíritu Santo, que nos lleva a toda. Es decir, Él me guía a la verdad. Y por eso yo debo pedir al Señor en todo tiempo que me guíe, que sea el que labre mi paso, que la decisión que yo deba tomar sea confirmada por Dios, que no sean mis emociones. No crean en sus emociones. Nosotros no podemos vivir de nuestras emociones, porque si vivimos de nuestras emociones perdemos, y perdemos algo muy bonito, que es la comunión con Dios. Amén. Romanos capítulo 1, verso 26 y 27. Por esto Dios me entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravios. Fíjense que ahí específicamente lo dice la palabra de Dios. No hay mayor explicación. Ahí está. Podrá aceptarlo el mundo, podrá aceptarlo la iglesia evangélica, porque hay una iglesia, no es adventista, bautista, que tiene una... ellos le dicen sacerdote, ellos tienen como sacerdote, no como pastora, y la pastora es lesbiana. Y tiene aquí, tiene su le hice poner la imagen para que usted lo viera.
y ella fue asignada, y una iglesia que tiene no sé cuántos miles de miembros. O sea, no estoy hablando de una iglesia local como nosotros pequeñita, estamos hablando de una iglesia influyente en esa ciudad, en los Estados Unidos, y no es la primera, muchísimos más. Entonces, la palabra, ¿cómo van a distorsionar la palabra? ¿Qué van a decir con la palabra? ¿Qué van a decir? Ahí está escrito. Y que dice la palabra que tiene que pasar de generación en generación enseñando las buenas palabras, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas que el Señor nos da hoy. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 6 verso 9. ¿Qué dice? Que los injustos no heredarán el reino de Dios, no debéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se formaron. Amén. Fíjense, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta clave. No, y todo lo que se derive de todo lo que nombraron. Y todo lo que se derive de todo lo que nombraron. ¿No sabéis que los injustos no tienen heredad? ¿No sabéis que los injustos no van a estar en el reino de los cielos? ¿No sabéis que los injustos no van a llegar a los cielos estando compartir en la cena con el Señor? Por eso tenemos que pedir al Señor que todos los días nos haga hombres justos, piadosos, hombres y mujeres que nos afirmemos en el Señor, que estemos más cerquita del Señor, que nos purifique, que nos lave con su sangre, que nos dé mansedumbre, dominio propio, que sea el Señor siempre hablando a nuestra mente, que podamos tener la oportunidad de poder ver la manifestación de la vida divina, de la vida eterna. Que nosotros nos ayude el Señor a caminar por ese camino estrecho. Es fuerte caminar por camino estrecho, porque venimos de una manera, pero no es difícil. Es posible con Cristo Jesús. Ahí dice, es difícil. Si tú lo pones todo difícil, por supuesto que va a ser difícil. Pero si ponemos de nuestra parte y dejamos el ego atrás, ¿cuántos tienen ego? Todos tenemos ego, Todos tenemos. Pero tenemos que trillar ese ego, ¿verdad que sí? Tenemos que dejarnos trillar. Señor, tríllame. Y duele. ¿Cuánto le gusta el dolor? A nadie. Yo tengo una amiga que dice, ay, me duele rico. Y yo digo, Dios mío, yo no he visto ningún dolor rico. A nosotros no nos gusta el dolor, pero tenemos que pasar dolor. Cuando el Señor nos trilla, el Señor nos transforma, el Señor nos procesa, vamos a sentir dolor. Y ese es el dolor que nos hace enseñar y que nos hace recapacitar y caminar por el camino, por la senda que Él quiere que caminemos. Pidámosle al Señor siempre. Yo sé que Dios hizo todo esto y Dios dejó el manual de vida para que tú y yo podamos llegar, para que tú y yo nos esforcemos. Todos nos esforzamos. ¿No cree usted que, ay, la hermana dice así porque no se fue? No, hermano, yo me esfuerzo más que usted. Porque tenemos que esforzarnos más. Tenemos que pedir al Señor que nos purifique, que nos lave. Señor, lávame con tu sangre. Señor, yo no quiero ser igual. O sea, usted cada día que entra, que vive en el Señor, que Dios le da la oportunidad de despertar, de abrir sus ojos, usted tiene que pedirle al Señor que lo cambie. Señor, transfórmame. Yo no quiero ser igual al que fui ayer. Yo debo ser diferente. Yo debo esforzarme por ser diferente. No, nosotros tenemos que tratar por todos los medios, por hacer lo posible e imposible por ser diferentes. Porque solamente los que heredarán el reino de los cielos, aquellos que se santifiquen. Y yo sé que aquí hay gente que quiere santificarse. Yo sé que aquí hay gente que quiere esforzarse, que se está esforzando, que nos tenemos que seguir esforzando más todavía. Sí, Señor, yo necesito. Y también el Señor necesita que usted rompa cadenas, porque hay cadenas que usted la tiene ahí suavizándolas ahí. Yo casi que él tiene un producto para pulirlas. Esas cadenas tienen que romperse por el poder de la sangre de Cristo. Yo te pido que te pongas de pie. Que te pongas de pie. Que el Señor nos pueda purificar y que el Señor quebrante nuestro corazón, que en mi corazón no exista nada, que nos renueva. Su Espíritu Santo nos pueda renovar. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo, cierres tus ojos. Sí, Señor, aquí estoy, mira, aquí estoy.